El presidente de la República Popular También China, hubo Xi Jinping, polémica por las acciones de Twitter en México y la red social. ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bunir Moussa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados, para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. Comenzamos de esta manera. Noticia 1. Murió el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. Su familia anunció el lunes en un comunicado que Powell, de 84 años, falleció debido a complicaciones del COVID-19. Se trata de uno de los artífices de la invasión a Irak, que pasará a la historia por aquella infame imagen sosteniendo un frasquito. ¿La recuerdan? Se lo recuerda, entre otros hechos, por haber exhibido ante la ONU un recipiente con una presunta sustancia tóxica, fundamento con el que pretendió demostrar la existencia de armas químicas en Irak de modo de justificar la intervención militar. Armas químicas o de destrucción masiva que, como ustedes bien saben, jamás se encontraron. Sin embargo, la invasión se llevó a cabo y aquí la licenciada Tamara Lali apunta algunas de las consecuencias. Murieron más de 1,5 millones de personas. Nacen todos los días niños con deformaciones y enfermedades raras por la cantidad de uranio empobrecido que han arrojado. Torturaron a hombres y mujeres en la cárcel de Abu Ghraib de la forma más salvaje. Todo fue horrendo. Destruyeron un país. Con estos notables datos, ¿saben lo que dijo el actual secretario de Defensa de los Estados Unidos? Escuchen. El mundo perdió a uno de los líderes más grandes que jamás hayamos presenciado. Yo perdí a un tremendo amigo y mentor personal. Él fue mi mentor durante varios años. Bueno, si un tipo así fue su mentor, nada nos extraña. Lo insólito es que los medios fijaron su atención en su raza y no en sus acciones. Tweet del psicólogo y docente Víctor Ovalle Díaz. Medios de comunicación internacionales radicados en Estados Unidos anunciando muerte de Colin Powell y titulan "El primer secretario de Estado negro". Pero no dicen que, al igual que otros, bombardeó países donde murieron miles de personas por su afán de poder expansionista. Como conclusión, no estaría mal pensar en un epitafio que sintetice los crímenes que ha cometido un sujeto como Powell. Es impresionante el rastro de crímenes que ha ido dejando Colin Powell a lo largo de su carrera, que van desde masacres en Vietnam a dejar un saldo de 1 millón de muertos en Irak. Un criminal al que están llamando héroe. No quiero imaginarme cuando Kissinger se vaya al infierno. Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Noticia 2. Venezuela denuncia el secuestro del diplomático Alex Saab. El funcionario fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos por sospechas de corrupción. Así es, y este argumento de las sospechas de corrupción, repetido hasta el cansancio por medios dominantes, parece que fue motivo suficiente para torturar al empresario, que estuvo detenido por 491 días. Pero, ¿todo esto se hizo en el marco de la ley? Sin respetar el debido proceso ni tener una orden de aprehensión. Unas acciones que violan tanto las propias leyes de Cabo Verde como el derecho internacional, según autoridades. Veamos lo que agrega al respecto David Romero en Twitter. Sacar al diplomático Alex Saab de una prisión en Cabo Verde sin anuncio previo y llevarlo a los Estados Unidos, país con el que Cabo Verde no tiene ningún tratado de extradición, simplemente es un movimiento ilegal. Es un secuestro con todas sus letras. Ahora usted se preguntará, ¿por qué lo secuestran hacia Estados Unidos justito aquel sábado? El periodista Sebastián Salgado le revela a Daniel De Vita lo que ningún medio se atreve a contar. ¿Y por qué apresuraron a hacer esto el sábado pasado? Es porque el domingo hubo elecciones en Cabo Verde. El domingo hubo elecciones en Cabo Verde y le hicieron esa extradición ilegal, un secuestro, el día sábado. ¿Por qué? Porque se sabía que el presidente que firmó ese convenio en el 2018, Jorge Carlos Fonseca, iba a perder. Y entonces el partido que había votado en contra de ese acuerdo era el que tenía las mayores posibilidades de ganar y ganó. Con ese nivel de impunidad se maneja el tío Sam, cuya medida socava los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición que tenían lugar en México.
Veamos lo que dijo el delegado por parte del gobierno para esa mesa de diálogo, Jorge Rodríguez. Nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab. Y aunque usted no lo crea, esta medida fue titulada como una represalia por parte del gobierno venezolano y no como una provocación de Washington. Finalmente, y a modo de conclusión, veamos lo que dice el periodista Benjamin Norton. La extradición del diplomático venezolano Alex Saab a Estados Unidos es un crimen grave contra el derecho internacional. Su supuesto delito era comprar comida para el pueblo venezolano y violar el bloqueo ilegal de Estados Unidos. Washington cree que es el dueño del mundo. ¡Soy el rey del mundo! Noticia 3. Recordemos lo que pasaba en noviembre de 2017. Atención porque estos de último momento buscan un submarino en Chubut. El Ara San Juan navegaba en el Atlántico entre el puerto austral de Ushuaia y Mar del Plata, su apostadero habitual. Básicamente estamos con la esperanza de que pueda en algún momento salir a superficie o salir de snorkel, transmitir alguna señal. Pero es cada vez más intensa y preocupante la búsqueda de saber cómo están y dónde. El submarino Ara San Juan desaparecía y 3 meses después el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, decía lo siguiente. La verdad que nosotros estamos limitados, lo que he comprometido a los argentinos siempre es la verdad, la honestidad y el compromiso, y lo que estoy poniendo también en la búsqueda del Ara San Juan. La verdad, la honestidad y el compromiso. Nada de eso. Los familiares de los tripulantes terminaron encadenándose para saber qué había pasado con el submarino. Bueno, como usted dijo, acá estamos encadenados esperando una respuesta del gobierno, el cual hace oídos sordos a nuestros pedidos de la búsqueda del submarino San Juan. Puntualmente, ¿qué es lo que le piden? Una respuesta positiva de alguna empresa que contrate para poderlo ir a buscar. Y la denuncia que vino después fue más que elocuente. En Argentina, los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino Ara San Juan han denunciado al expresidente Mauricio Macri por encubrir el hundimiento. Y es que señalan que el gobierno conoció en diciembre del 2017 la ubicación de la nave, no obstante, lo habría mantenido en secreto durante casi un año hasta noviembre del 2018. Y aunque ustedes no lo crean, esto no habría sido lo más grave, porque pesa sobre Macri y su gobierno otra denuncia. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia lo que denunció fue espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan durante el gobierno de Mauricio Macri, específicamente en ese primer semestre del 2018, cuando ellos marchaban pidiendo justicia o mayor información. De eso acusan al exgobierno, que se supone que debía brindar respuestas y contención a los familiares. Lo cierto es que tras ser citado por el juez de esta causa, ¿qué hizo Macri? El expresidente Mauricio Macri dice que está a disposición de la justicia, pero no se presentó ante el juez federal de Dolores, Martín Baba, a prestar declaración indagatoria. Y es por ello que distintos sitios de noticias, como por ejemplo Russia Today, reflejaron lo que vino después. Los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan piden la detención de Macri por negarse a declarar en la causa por espionaje ilegal. Presentamos el pedido de detención y de comparecencia compulsiva del expresidente Macri, imputado en la causa de espionaje ilegal ante el Juzgado Federal de Dolores. Como conclusión, y después de haber escuchado todo esto, los invitamos a recordar lo que decía Macri en una de las aperturas de sesiones en el Congreso. Todos tenemos que rendir cuentas, políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Persona que se comporta de forma descarada, impúdica y deshonesta. Bueno, este ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Mi nombre es Munir Mousa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV. ¡Estén alertas!